Buenos días. Vamos a iniciar la clase de esta semana, la que corresponde a la semana. Ustedes han iniciado clase ya eh, en la semana, ¿verdad? Pero la de química, pues la iniciamos hoy. A ver, solo, solo déjenme revisar. Bueno, en el caso de ustedes, creo que ya tengo todo en orden. He enviado las observaciones. Si en algún caso quienes me escuchan están pendientes de las observaciones que yo les proporcioné para los proyectos, me lo puede solicitar. Oiga, en teoría lo he enviado yo en dos momentos. Creo que fue en clase individual, pero también en uno de los refuerzos. Creo que fue en el de la semana antepasada. No recuerdo bien. Pero si se diese el caso, ustedes lo pueden solicitar de esa manera. Bien, esta semana toca hablar de las decisiones y ustedes que ya están a un pasito de la universidad, eh, pues que les toca ya dentro de poco decidir, es una decisión trascendental porque miren, yo estaba seguro de lo que quería en el bachillerato hasta que iba a terminar bachillerato y ya no sabía exactamente qué es lo que quería estudiar y entonces ahí sí ya se me volvió un conflicto, ya no estaba tan seguro de las cosas y bueno, la verdad es que la situación va cambiando en la medida que uno va madurando también. Entonces, pero sea como sea, están invitados a que al momento de decidir algo tienen que hacerlo tienen que hacerlo valorando todos los panoramas posibles. Y les voy a dejar un consejo que me dijo mi papá un día. No suelte usted una rama sin asegurarse de que ya tomó la otra. Entonces las decisiones son iguales. No puede usted lanzarse a creer que va a cambiar de rama cuando no está seguro que si la rama le va a soportar. Entonces es mejor estar seguro antes de hacer o generar alguna modificación en su camino, en su perspectiva. Entonces, bueno, esa es la invitación para usted que pues tiene que tomar, en este caso la decisión es trascendental porque va para la U, una carrera que ya no va a haber, ya no va a haber las materias que le coloquen, sino las materias que van apegadas a lo que usted quiere estudiar y se quiere especializar. Además, viene el otro juego de la universidad, escoger la universidad, que si quiere una beca, que si quiere estudiar fuera del país, todas esas cosas son importantes y que en la medida que vayan pasando más años también deben tomar decisiones importantes. Así que yo esperaría que empiecen a practicar con toma de decisiones de cosas pequeñas y en la medida que vayan ustedes ejercitando esas dificultades, verán que las trascendentales van a ser un poco más exitosas porque uno ya tiene un poco más de prudencia, entre otras. Así que bueno, yo paro de hablar y vamos a comenzar la clase de este día. Voy a proyectar. Bueno, estábamos hablando en la clase anterior de equilibrio químico, hemos hablado del principio de Le Chatelier y de la constante de equilibrio como tal. Y, y bueno, todo esto ya se viene complementando una cosa con la otra. Les había yo adelantado que, que íbamos a ver ácido base como un complemento para dar el salto de equilibrio químico a escala de pH, que es justamente lo que nos espera este día. Entonces, bueno, vamos a platicar de estos aspectos importantes y, y verán que cómo la concepción va a cambiar. Nosotros sabemos que es un ácido, sabemos que es una base, pero bajo la estructura
bajo la estructura primaria de lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra trayectoria en la escuela, y ahora vamos a enfrentarnos a otra estructura distinta, porque hemos aprendido, incluso en el primer año lo hemos repasado, que probablemente no haya sido la primera vez que ustedes vieron que era un ácido, que era una base, pero hemos repasado esas condiciones y esas estructuras, que el ácido lleva hidrógeno, que la base lleva OH. Entonces, prácticamente ese primer acercamiento ya lo tienen. Sin embargo, vamos a comenzar nuevamente con eso que les estoy mencionando para que estemos todos en sintonía. O sea, lo que estoy diciendo es que hay dos términos: el término de ácido y tenemos el término de base también. Y en cuanto a estas dos estructuras, podemos decir que los ácidos lo hemos dicho durante mucho tiempo, poseen hidrógeno y estos poseen una estructura llamada OH. Y entonces así es como podemos diferenciar entre una estructura y otra, ¿verdad? El ácido se caracteriza por poseer hidrógeno y la base se caracteriza por tener OH. Entonces, partiendo de esa distinción, podemos citar algunos ejemplos como eh, sustancias muy sencillas como el ácido clorhídrico, el ácido fluorhídrico, otras más complejas como el ácido sulfídrico, por ejemplo, em, que ya lleva un subíndice. Vamos a poner ahí el subíndice. Tenemos en 14. Ácido sulfídrico, ahí está. Entre otros, el chiste con los ácidos, bueno, si quieren ponemos uno cuaternario, podemos poner el ácido sulfúrico. Ahí está, ácido sulfúrico. Y bueno, la lista podría ser interminable, ¿verdad? Porque hay muchos ácidos. Entonces, pero lo importante o estructuralmente es la identificación o la determinación de que los ácidos en su estructura deben llevar hidrógenos e hidrógenos a la izquierda. Esos hidrógenos tienen que ir por la izquierda. Entonces, básicamente eso sería como lo esencial en la estructura de un ácido. Eso es lo que hemos aprendido y eso es lo que sabemos hasta ahora. Entonces, si sabemos eso, podemos identificar un ácido bastante fácil, muy, muy, muy fácil. Ahora bien, si nos vamos a la contraparte, si nos vamos a las bases, se van a dar cuenta que prácticamente pues es una estructura no igual, pero sí similar en cuanto a que necesitamos identificar una estructura en común. Y en este caso, la estructura en común sería el OH, ¿verdad? Entonces, siempre que tengamos un OH por el lado derecho, entonces la condición será que tenemos nosotros una base. Independientemente de la cantidad que necesitemos de OHs, vamos a estructurarlo de la misma manera. Voy a poner uno más, el, el hidróxido de aluminio, agregando uno más allí. Vale. Independientemente de la estructura, pero ustedes saben que si la sustancia lleva un OH por la derecha, así como estos, entonces estamos hablando de una base. Entonces un ácido comprende la estructura con hidrógenos por la izquierda y una base comprende una estructura con hidróxidos, perdón, por la derecha.
Entonces, si no nos salimos de ese patrón, nosotros podemos identificar un ácido y diferenciarlo de una base. Así es como lo hemos trabajado y así es como ha resultado durante todo este tiempo. Ahora vamos a hacer una modificación porque el hecho de empezar a ver ácidos y bases o teoría de ácido-base implica ampliar nuestro conocimiento en este sentido. O sea que estos que estamos viendo aquí como ejemplos de ácido y como ejemplos de base siguen manteniéndose como tal. O sea, el criterio sigue manteniéndose, pero vamos a ampliar nuestra estructura a modo que no solo ellos van a ser considerados ácidos o bases, vamos a tener estructuras adicionales o más bien fórmulas adicionales que no van a seguir con esta estructura que conocemos, o sea, tener hidrógenos o tener OHs. Y entonces, ¿de qué manera va a funcionar? Bueno, eso lo vamos a ir viendo poco a poco, solo vamos a recordar un poco los conceptos los conceptos iniciales de, de estas sustancias. Entonces, vean, en cuanto a los conceptos iniciales, vamos a recordar características tanto de las sustancias ácidas como de las sustancias básicas. Entonces, en función de ello, vamos a ir analizando todas esas estructuras. Bueno, entonces vamos a ver primero las características de los ácidos. Muy probablemente no sean nuevas para ustedes, las recuerden muy puntualmente porque, bueno, todos los ácidos tienen que coincidir con estas características. De hecho, el sabor agrio o el típico sabor a limón, como como lo podríamos mencionar o sugerir, eh, es típico de todos los ácidos. Si es ácido, va a tener ese sabor, esa peculiaridad, ¿verdad? Y además son corrosivos con la piel. Fíjense que en cuanto a la corrosividad que tienen, pues esto va a depender de la concentración de iones hidrógeno que puedan presentar, que puede venir desde una pequeña reacción alérgica, eso es una picazón nada más, una pequeña picazón, hasta ¿cómo se llama? Una desnaturalización de la proteína que constituye nuestro tejido. De hecho, puede llegar a dañar seriamente nuestro tejido. Entonces es altamente corrosivo con los metales incluso. Entonces hay que tener cuidado con la exposición a este tipo de sustancias que, como les digo, a veces puede manifestarse como una leve picazón o alergia, pero que, bueno, que en otros momentos ha sucedido que estamos manipulando en el laboratorio ácido clorhídrico, por ejemplo, y esto que ya está diluido en el laboratorio, y a algunos les da picazón en la cara. ¿Y por qué? Es porque como restos del ácido están en la mano, les quedan en la mano aunque anden guantes, y se tocan la cara, se tocan la cara, se tocan la nariz, entonces empieza a generar una reacción alérgica porque son corrosivos, como digo, pero aunque estén diluidos, siempre el efecto va a existir, aunque no va a ser tan prominente. Se colorean de rojo con pigmentos vegetales, que los pigmentos vegetales son los que se utilizan regularmente para hacer, para ser indicadores del nivel de pH, o sea, el nivel de acidez que tienen estas sustancias. Entonces se van a volver color rojo. Esa es una de las características típicas. Además, van a disolver sustancias, o sea, aquellas sustancias que se han precipitado y que son sólidas, pues van a cambiar o se van a diluir a la exposición con un ácido. Entonces, un ácido siempre va a tener esa, esa característica. Entonces, para que lo tomen en cuenta también, que van a disolver sustancias. De hecho, esta peculiaridad se usa para limpiar radiadores de carros porque
porque esa capacidad que tienen de disolver es la que utilizan para cuando se tapan los radiadores. Entonces, esa función que tienen de disolución es la misma que menciona, la que menciona Lourdes, que el ácido es el que ayuda a disolver los alimentos, rompe enlaces, rompe estructuras y entonces es el que se encarga ¿cómo se llama? De despedazar estos alimentos para que los intestinos ya puedan disolver o digerir el alimento o los nutrientes necesarios para enviarlos a los lugares específicos. Que nuestro estómago, en realidad, nuestro estómago no está hecho de un material, o sea, es un epitelio como cualquier otro, bueno, hasta cierto punto, con funciones distintas, pero no crean que es más resistente que nuestra piel. Ahora, ¿qué pasa y por qué no nos deshacemos por dentro? Bueno, en realidad, a veces sí empezamos a digerirnos por dentro y vienen los problemas y las enfermedades. Lo que sucede es que tenemos un revestimiento en el estómago, que es la mucosa gástrica, que es la capita protectora de la pared, de la pared estomacal, que no permite que el ácido entre en reacción. Ahora, en la medida que nosotros mantenemos eso a control y que no permitimos que el nivel de pH aumente o que en este caso que baje, ¿verdad? Para volverse ácido, más ácido, no vamos a tener ninguna dificultad. La flora intestinal va a mantener a raya el pH para que no haya ningún problema. Entonces, pero de todos modos, si se sale de control esto, eh, lo que sucede es, en realidad, que, que se empieza bueno, a digerir, digámoslo así, a digerir la pared estomacal y es cuando se empiezan a formar los problemas como úlceras, gastritis, ya, porque son lesiones en el estómago, no es otra cosa más que lesiones o úlcera, como el propio nombre lo dice. Entonces, básicamente, ¿cómo se llama? Van, van de forma complementaria. A ver, alguien me dice las imágenes, ¿de cuál imagen? La de la, están preguntando por la imagen de la presentación o cuál. Ah, bien, sí, lo que pasa es que nos pusimos a hablar por el comentario escrito de la pared estomacal, que como es que no se deteriora, porque sí, en realidad sí se deteriora, pero en verdad, bueno, el cuerpo tiene la protección necesaria para poder contrarrestar el deterioro, esa película protectora, pero eso puede fallar, como digo, en la medida que ustedes no coman, que le puedan bajar mucho más el pH de lo que deben. Entonces, todas esas fallas pueden terminar generando bueno, primero una lesión pequeña, una irritación estomacal, luego una lesión que se puede convertir en úlcera. Ahora bien, ¿qué sustancias pueden provocar más problema o qué no? Aparentemente no hay mucho problema si lo vemos desde aquí, porque de hecho, muy al lugar la pregunta de ¿y qué tendrá que ver estas imágenes? O sea, estas imágenes están puestas solo por decorar o por qué. En realidad, todas ellas tienen pHs variados, pero si estamos hablando de estas sustancias, su pH va a ser más bajo de 7, o sea, es un pH ácido. Y bueno, quizá lo podríamos relacionar en los juguitos estos, que son más aciditos, y uno dice, ah, sí, sí, el pH es ácido. Entonces, sí, sí lo entiendo, pero las sodas, por ejemplo, eh, tienen un nivel de pH también porque están utilizando ácido fosfórico y el ácido fosfórico nos ayuda a no vomitar por la cantidad de azúcar que tiene, porque tiene
tiene una cantidad significativa de azúcar y, bueno, algunos son más tolerantes que otros. Yo no soy muy tolerante al azúcar, o sea, sí puedo comer un poquito de azúcar, pero no tanto. El café no me gusta tan dulce y la soda, yo no voy a discutir el sabor de una Coca-Cola, por ejemplo, u otro sabor. eh, es bastante agradable, pero podemos tolerarlo en el cuerpo porque tenemos un regulador que engaña a nuestro cerebro para que no vayamos a vomitar por la náusea de la cantidad de azúcar. Y como repito, es el ácido fosfórico el que tenemos ahí. Entonces, ese ácido fosfórico es el que nos ayuda a evitar este proceso y que también justamente es el mismo que nos va a ayudar también para la limpieza de los inodoros, o el efecto corrosivo del que estamos hablando. Porque es que no le pasa mayor cosa a nuestro estómago, porque como en nuestro estómago está el ácido clorhídrico, que es el parte del jugo gástrico, entonces tenemos una cierta tolerancia a esa acidez. Pero imagínense un medio ácido poniéndole más ácido, estamos bajando más el pH y ahí sí puede haber problemas. Entonces, hay que tener cuidado y siempre cuidar nuestro cuerpo porque solo tenemos un estómago. Entonces, y aunque tuviéramos dos, sería una maravillosa ventaja tener dos estómagos para comer el doble, pero siempre cuidarlo. Entonces, por eso había puesto la imagen para presentar productos cotidianos que uno no los relaciona a veces con mayor detalle o enfocarse a la química, pero aquí vean ustedes que todo este tipo de alimentos, esta amalgama de alimentos o bebidas en este caso, están relacionados con el pH ya y específicamente son ácidos, ¿ya? Son ácidos. Entonces, habíamos mencionado que una de las capacidades importantes mencionables y sobresalientes de los ácidos es que disuelven sustancias. Entonces las disuelven y por eso los utilizan, dije yo, en la limpieza de los radiadores, por ejemplo. Atacan a los metales también, o sea, los pueden desintegrar y en esta reacción de desintegrar metales termina desprendiéndose hidrógeno. Entonces se desprende hidrógeno porque están desintegrando el metal o al menos no le están rompiendo el enlace metálico como tal. Y bueno, la otra característica es una característica combinada porque al unirse con las bases, pues no van a tener otra opción más que neutralizarse o perder su identidad. Un ácido con una base pierde su identidad o pierde sus propiedades y se neutralizan, ¿cierto? Que eso es lo que ya habíamos mencionado anteriormente. Perfecto, entonces esas son las características de los ácidos. Ahora vamos a ver las características de las bases. Y en cuanto a las características de las bases, vamos a tener características muy similares, hasta cierta forma complementarias, pero si se fijan, son contrarias, son contrarias. Entonces, las bases tienen un sabor amargo y quien no lo sepa es porque quizá nunca ha cometido la imprudencia de abrir una bolsita de lejía con los dientes, porque es una, es como un proceso casi obligatorio, que cuando vayamos a abrir una bolsita de lejía, que tenga que ser con los dientes, porque aunque sepamos dónde hay una tijera o un cuchillo, por ejemplo, para hacerlo, necesariamente nos vamos a ahorrar esos dos o tres pasos y mejor lo hago con los dientes. Quienes han tenido el infortunio caso de hacerlo, o sea, se han podido percatar del sabor y que también crea molestias, crea irritación en la lengua. O sea, ahí tenemos aquí el caso ese que siempre las abría con la boca y cuando mi mamá me vio me dio una gran regañada. Sí, es que es como obligatorio hacerlo de esa manera imprudente, ¿cierto? Entonces, y bueno, nos ponemos en riesgo porque la lejía
es corrosiva también, tiene, tiene, tiene esa propiedad, igual que los ácidos, tienen propiedades corrosivas, aunque son resbaladizas al tacto en este caso, ¿verdad? Y la verdad que son peligrosas, y aunque uno sabe que son peligrosas, sobre todo la lejía, tiene un alto poder corrosivo, el hipoclorito. Entonces, pero qué hueva ir a traer las tijeras y por eso cometemos regularmente ese tipo de imprudencias. Y apretamos más de la cuenta y aparte que podemos arruinar la ropa, imagínense lo que le hace a la ropa, que es lo que no le puede hacer a la piel. Entonces, es bien importante saber que con este tipo de sustancias, tanto ácidos como bases, hay que tener siempre todas las precauciones del caso. Una vez estábamos haciendo jabón hace mucho tiempo, no ahí en el colegio, sino que, bueno, fue en un colegio, pero no allá en el Arrupe, sino que vea, fue mucho tiempo antes. Y había un niño ahí que estaba, siempre me acuerdo de esa historia, no sé por qué, pero había un niño que andaba de novio con su compañera de salón y estábamos haciendo jabón, estábamos en la parte de revolver la soda cáustica, en este caso no es lejía, sino que es soda cáustica. Estábamos revolviendo la soda cáustica y en ese momento que se le echa agua y la soda cáustica, ya esa mezcla sí es peligrosa porque adquiere una basicidad muy alta, es una base muy fuerte. Entonces, y bueno, lo estaba haciendo y lo estábamos haciendo con una cuchara metálica. No teníamos cómo más. Y viene el niño y se me queda viendo, levanta la cuchara, se la dirige hacia la boca como que si era sopa y me la tomo. Y le digo yo, dele un poquito, le digo yo. Entonces, imprudentemente yo le dije eso en ese momento. Y cuando que yo me descuido y bueno, la niña estaba preocupadísima. Todo esto hubiesen visto la niña que estaba así como que no lo hagas, no lo hagas, te vas a morir, te voy a perder y después me muero yo. Y en ese momento que yo le digo que sí, que lo haga, que yo me descuido y cuando veo le pone la lengua a la cuchara con la que estábamos revolviendo y eso fue todo. Eso fue todo. Y lo escupió en el instante y yo me preocupé cuando lo vi. Yo me lo llevé rápido, teníamos un lavaplatos ahí cerca, lo puse al agua, pero imagínense que no nos tardamos mucho, en realidad no nos tardamos mucho, lo puse ahí y me dice, ya no siento nada, no, pero ahí quédese, lo dejamos un rato y luego él pasó, no me acuerdo cuánto tiempo pasó, ya a estas alturas no me acuerdo bien, pero pasó muy buen tiempo con la sensación de quemadura en la lengua y me decía que lo comparaba como cuando uno se quema la lengua con el chocolate bien caliente, cuando está hirviendo y uno le pone la lengua. Esa quemadura era comparable con la sensación que él sintió ese día y solo le puso por un instante la puntita de la lengua. Imagínense qué poder más corrosivo. Entonces, este tipo de sustancias son de respeto, deben tenerle respeto porque con este tipo de sustancias no se juega. Entonces, el poder corrosivo, sí, tómenselo en serio. El color va a cambiar cuando usamos un indicador, va a cambiar a azul, regularmente va a cambiar a azul y los ácidos cambian a rojo. Entonces, van a precipitar sustancias disueltas por ácido, o sea que aquello que disolvió un ácido, una base lo puede volver sólido nuevamente, lo puede precipitar, hace el efecto contrario. Y después, la siguiente característica es la bondad principal de todas las sustancias básicas y por eso es que nosotros tenemos en los artículos de limpieza eh, una base siempre, porque disuelven grasas. Esa es una de las propiedades más prominentes. Entonces, cuando tengan artículos de limpieza, bueno, aquí no solo hay artículos de limpieza, está el huevo que también tiene un pH básico, pero no es tan fuerte como un producto de limpieza. Bueno, dependiendo de la finalidad, un jabón no va a ser tan básico como la lejía, por ejemplo, o como el detergente o el desinfectante, pero eh, sí son básicos, son de naturaleza básica, eh, porque tienen la capacidad de disolver grasas. El efecto emulsificante lo tienen muy bien y entonces eso es lo que hace posible
que unas manos grasosas o un plato grasoso pueda enjabonarse y luego eliminar toda la grasa y enjuagar con agua. O sea que el agua puede eliminar la grasa en este caso por ayuda de una base. Entonces, cosa que sería imposible de forma normal. Quien no ha tratado de quitar la grasa con agua nada más y la grasa se queda ahí porque son sustancias, ¿cómo se llama? No complementarias. Entonces, una es polar y la otra es apolar, entonces en ningún momento se van a disolver, pero con la acción de la base sí se puede. Así que esa es otra de las características. Y bueno, la última que sería la neutralización, que estamos hablando prácticamente del mismo efecto que causan los ácidos. Un ácido más una base termina neutralizándose y perdiendo su efecto. Bien, hemos visto las características de los ácidos y las bases. Ahora vamos a ver las teorías que me ayudan a mí a entender estructuras que se salen del patrón común. Es decir, son tres teorías y la primera es la que nosotros conocemos, la de Arrhenius. O sea, un ácido es una sustancia que en solución acuosa se disocia produciendo iones hidrógeno. Noten ustedes que si nosotros tenemos una sustancia que tiene hidrógeno, que ya dijimos hidrógeno a la izquierda, la mezclamos con agua, total, que esa sustancia se va a separar en iones hidrógeno y la sustancia negativa, pero lo que importa es que se liberan iones hidrógenos en la estructura. Y una base es aquella que va a liberar iones hidroxilo o hidróxidos cuando se disuelven en agua. Entonces se disuelven en agua y se separa. El OH se puede distinguir y el hidrógeno se puede distinguir cuando es un ácido. La neutralización que siempre va a estar presente. Si lo vemos desde la estructura, o sea, la teoría de Arrhenius, que es la que nosotros conocíamos indirectamente, aunque no le hemos llamado así, pero es la base teórica que usábamos. Pueden observar ustedes que aunque hemos puesto el hidrógeno en este caso a la derecha, pero nada más es para ver el proceso. Lo que sucede es que de aquí se va a desprender el hidrógeno y se va a colocar en la molécula de agua. El agua estaba neutra y tenía dos hidrógenos. Cuando se le agrega un tercer hidrógeno, se ioniza y se convierte en un ion hidronio, se llama. Es un ion hidronio y una estructura negativa que tal cual sea el tipo de ácido que tengamos, así va a ser la, el símbolo que vamos a colocar. Entonces lo podemos ver desde esta perspectiva, que también lo podemos representar simplemente por el hidrógeno solito. Lo correcto es ponerlo en la estructura normal, que sería el hidronio, porque se llega a colocar junto con la molécula de agua. Pero en algunos textos, en alguna literatura, pueden encontrar que lo reportan solo como hidrógeno y es una simbología complementaria, no hay problema, sí se puede, es aceptable. Y en el caso de las bases, pues ahí está más fácil porque si se fijan, lo único que va a pasar aquí es que el OH se va a desprender. Cuando hay una solución acuosa, el OH se desprende de la estructura principal y se va a quedar eh, como una estructura aislada. Entonces, eso es lo que nosotros conocíamos como teoría de Arrhenius. Si tiene hidrógenos o si tiene OH. Si tiene hidrógenos es un ácido, si tiene OH es una base. En estado acuoso, así es como va a funcionar. Entonces, no me detengo mucho en la de Arrhenius porque es la que conocíamos, como les digo. Ahora bien, en el caso de la teoría de Bronsted-Lowry, es una segunda teoría que aparece y resulta que en este caso vamos a tener una pequeña modificación. Fíjense, hasta ahora hemos concebido a un ácido como el que tiene hidrógeno y a una base como el que tiene OH y que en solución acuosa, ya dijimos, va a liberar o hidrógeno si es ácido u OH si es una base. Pero aquí Bronsted-Lowry cambian un poco la teoría y dicen, bueno, un ácido sí es una sustancia que va a llevar hidrógeno. ¿Por qué? Porque se va a concebir como la sustancia capaz de donar protones. Y aquí hacen una modificación de términos. Esta es terminología nada más. Le dicen protón a la estructura del hidrógeno sin su electrón.
porque el hidrógeno tiene en su estructura interna un protón y un electrón. No tiene más cosas, no tiene neutrones. Entonces, si le quitamos el electrón, solo queda el protón. Entonces, por eso se dice que el ácido es una sustancia que en solución es capaz de donar un protón. Y aquí podemos ver otra vez el ácido clorhídrico que cuando se disocia libera un protón y su estructura complementaria. Nada ha cambiado, de hecho, o sea, yo puedo identificar un ácido con la teoría de Arrhenius o con la teoría de Bronsted-Lowry y no voy a tener ningún problema. Siempre va a funcionar de la misma manera. Donde existe la modificación es en una base. Vean que en una base dice que es aquella sustancia que en solución es capaz de captar un protón. Va a captar el protón. Entonces, aquí la estructura va a cambiar rotundamente. ¿Por qué? Porque una base, según Arrhenius, es aquella que lleva OH. Esta base que estamos viendo en el ejemplo ya no lleva OH, pero es una base. ¿Y cómo lo supe? Bueno, tenemos nosotros el amoníaco, y el amoníaco no tiene OH, pero sí tiene hidrógeno. Entonces, si nosotros observamos el comportamiento de esta reacción, quiere decir que este protón que está acá se incluyó y se incrustó en esta estructura y formó el amoníaco, que está muy de moda hoy para desinfectar con esto del COVID, el amonio cuaternario de quinta generación. Entonces, el, el, la estructura básica es de una base, es una sustancia básica que sirve para desinfectar, pero lo hace base porque recibe un protón en su estructura. Entonces, si lo vemos desde la otra perspectiva, aquí a nuestra derecha, veamos esta relación. Fíjense, ¿cómo identificar un ácido y una base para Bronsted-Lowry? Vemos la estructura aquí. Imagínense que no tenemos estas letras, no las tenemos. Solo céntrense en la ecuación blanca. Entonces, tengo yo una estructura HA que significa que esa H siempre va a ser de rigor, que tiene que estar ahí. Esa estructura puede cambiar, puede ser cualquier símbolo de cualquier elemento, cualquier estructura. Entonces, vamos a ir a buscar dónde está la letra A que lo va a identificar y está aquí. ¿Qué es lo que le pasó a esa estructura? Al pasar de reactivos a productos, lo que ha sucedido es que se libera el hidrógeno, o sea, dicho como la teoría de Bronsted-Lowry, se libera el protón, ¿sí? Se libera el protón y aquí está ya la misma estructura, pero sin su protón. Entonces, los ácidos, recuerden, según la teoría, los ácidos son aquellos que liberan protones. Y al pasar de aquí, libera un protón. Entonces, quiere decir que él se comporta como ácido. Pero ¿por qué esta letra A luego se llama base conjugada? Bueno, se va a llamar base conjugada porque como esta es una ecuación de doble sentido, o sea, puede ir y venir, es una ecuación reversible, está en equilibrio. Entonces, esta estructura A menos se va a comportar como una base, por eso se llama base conjugada, o sea, el par complementario al ácido. Cuando iba de izquierda a derecha es un ácido, pero cuando retorna hacia reactivo se va a comportar como una base. ¿Por qué? Porque ya no va a donar protones, sino que va a tratar de ganar protones. Entonces, para regresar a su forma original, tiene que ganar un protón. Por eso se llama base conjugada. Cada sustancia tiene su par conjugado complementario. Veamos aquí, tenemos al agua. El agua es anómala, puede ser ácido o base. No está definido, eso va a depender con quién se junte. Entonces, ¿por qué decimos que aquí el agua se está comportando como una base? Porque si la buscamos del otro lado, vean, ya no es H2O, sino que es H3O más. Eso quiere decir que la base, bueno, o se llama base, mejor dicho, porque el agua aceptó un protón que venía del ácido. Acepta un protón, entonces por eso se llama base. Y aquí se forma el ácido conjugado, porque técnicamente para regresar nuevamente a los reactivos, esta base tendría que donar un protón y se convertiría en un ácido conjugado.
Así es como funciona la teoría de Brewster-Lowry. Esta otra es complementaria, o sea, se parece a la que vimos, solo que aquí estamos intercambiando la estructura para que se vea mejor. Vea, aquí hay una estructura A y si la buscamos del otro lado ya tiene hidrógeno, o sea que aceptó electrones. Aquella sustancia que acepta electrones se llama base. Para irse de aquí a acá, se comportó como base, pero cuando vaya de regreso va a ser un ácido conjugado. Aquí el agua actúa como ácido y ¿cómo lo sé? Porque voy y lo busco del otro lado. Mire, H2O del otro lado es OH nada más. ¿Qué quiere decir? Que donó los protones. Los que donan protones se llaman ácidos y por eso es que lo he estado categorizando como tal. Y su base conjugada que sería el comportamiento complementario, ¿sí? Perfecto. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? No sé. Vamos a hacer una pausa. Pero vamos a continuar. Entonces, con esto cerramos la teoría de Bronsted-Lowry. Lo que hay que destacar, dijimos al principio, es que el ácido sigue siendo estructuralmente igual al de Arrhenius, pero lo que cambia es en la base, ¿verdad? Que la base ya no es necesario que tenga OH. Y lo que aquí importa es identificar el donador y el aceptor de protones y que formamos pares conjugados. Eso sería lo que tenemos que resaltar en nuestra teoría. Bueno, ahora vamos con, ahora vamos con la última teoría, la teoría de Lewis, que es la más completa. Y cuando digo que es la más completa, no implica que las teorías anteriores se tengan que desechar, sino más bien que esta está más especializada y que no necesita las estructuras específicas como las necesitan las otras teorías. Entonces, las tres teorías que hemos visto todavía son aceptadas hoy por hoy. Entonces, pero la de Lewis implica una actualización más amplificada de estructuras. Vea, lo que pasa es que aquí ya hacemos la modificación. Habíamos dicho que en Arrhenius, hidrógeno y OH era lo que nos ayudaba a identificar. En Bronsted-Lowry, la H en el ácido era necesaria, pero el OH en la base ya no era necesario, solo la base. Pero en Lewis no necesitamos ni siquiera el hidrógeno en el ácido para poder identificar. Además, no necesita que esté en solución, ni siquiera que sea acuoso. Entonces, no necesitamos pares conjugados para poder identificar. Entonces, bueno, a partir de ello, Lewis estructuró una teoría mucho más compleja donde define el ácido como la molécula, o puede ser un ion también, capaz de recibir uno o varios pares de electrones, el que recibe los electrones. Se parece mucho a Bronsted-Lowry y no vayan a entrar en conflicto, pero Bronsted-Lowry dice que el ácido es el que dona protones y aquí Lewis dice que el ácido es el que acepta electrones. Una cosa es donar protones y otra cosa es aceptar electrones. Entonces no es que estemos contradiciéndonos. Entonces es el mismo proceso, solo que a la luz de electrones. Y la base es una molécula o ion capaz de donar uno o varios pares de electrones. La base dona los electrones, el ácido los acepta. Entonces aquí tenemos nosotros el ejemplo de cómo es que sucede la aceptación. En este caso, el amoníaco va a brindar estos dos electrones para el trifluoruro de boro para que pueda beneficiarse con este par de electroncitos que le hacen falta. Sé que como a partir de esa estructura que están observando, es un tanto difícil de poder ver qué es lo que sucedió. Entonces vamos a nos vamos a ir ahora a la pizarrita de Paint. A ver, y fíjense bien qué pasa. Y es que tenemos nosotros nuestra fórmula, es la fórmula del ejemplo, me la he traído de la presentación y les explico. Fíjense, lo que sucede es que tenemos nosotros un nitrógeno, voy a ser más grande quizás. A ver, tengo un nitrógeno
Y el nitrógeno tiene 5 electrones de valencia. Vamos a dejar uno aquí. Yo creo que lo voy a hacer con crucitas mejor. A ver si me salen. Uno aquí. Otro aquí. 3. 4. Voy a poner el quinto aquí también. Ahí está. 5 electrones de valencia, ¿sí? Y tengo, según la molécula que está aquí, 3 hidrógenos. Uno unido aquí, lo voy a poner aquí. Un hidrógeno acá. Voy a poner el otro hidrógeno aquí. Y el tercero por acá. Revisemos entonces si es que funcionan si es que funcionan los octetos. Vean, si revisamos el hidrógeno, solo este hidrógeno cumple su octeto porque se llena con 2. Acuérdense que el hidrógeno se llena con 2 electrones. Aquí 2. Uno prestado y uno de él, ¿verdad? Y ahí está. Entonces, y si revisamos la estructura del nitrógeno, también lo cumple porque si lo vemos desde esta perspectiva, vean, el nitrógeno, el nitrógeno tiene 2, 4, 6, 8 electrones de valencia. Están llenos, está completita la molécula. Perfecto. Con la única diferencia, bueno, después lo vamos a ver. Vamos a dibujar ahora el del boro. Entonces tenemos aquí, vamos a hacer al boro. Y según la tabla periódica, el boro tiene 3 electrones de valencia. Uno aquí, voy a poner otro aquí y el otro acá. Ya, 3 electrones de valencia. Y se ha unido con 3 flúor. Dice el flúor aquí. Voy a poner un flúor acá. Bueno, son 8 electrones, son 7 de valencia que tiene el flúor. Los voy a hacer todos para, ojalá no me vaya a fatigar. A ver, tendrían 3, 4, 5, 6 y 7. 7 electrones de valencia para este flúor. Se une con otro a este lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Chuecamente, pero ahí están. Y se une con un tercer flúor siguiendo la estructura. Sería 1 aquí, 2, 3, X, oigan, 3, 4, 5, 6 y 7. Perfecto, lo he logrado. Entonces ya si lo analizamos al flúor desde esta perspectiva, veremos que el flúor tiene 8 electrones de valencia aquí. Se ha llenado su octeto. 8 por acá. Y 8 por acá. Ya, tenemos 8, 8, 8. Entonces, pero si analizamos el boro, este es el del boro, ¿no? Porque quedó un poco cubierto ahí. Este se ve un poco más. Entonces, ellos ya están en paz, pero el boro solo tiene, miren, vamos a ver. Vamos a hacer con un cuadrito. Tiene 2 aquí, 2 acá y otros 2 por acá. Tiene 6 electrones nada más en su estructura. Para llenar el octeto necesita 8. Entonces resulta que si se acuerdan, con la estructura del amoníaco estaba todo en orden, solo que habían estos 2 electrones que si bien es cierto le sirven al nitrógeno, pero no los está ocupando para más cosas. Entonces lo que va a suceder aquí es que el nitrógeno le dice, mira, te voy a alivianar aquí, lo voy a hacer con una línea mejor. Yo no estoy, o sea, yo los estoy usando, pero te puedo hacer el paro aquí para que los utilices vos también. A vos te faltan 2. Está bien fregada la situación. Entonces, le puede prestar esos electrones. Entonces, ¿quién dona los electrones? El amoníaco. Al donar los electrones, lo convierte en una base.
¿Y quién acepta los electrones? Los acepta el ácido. Entonces, por aceptar electrones aquí, el boro se convierte en un ácido y el amoníaco se convierte en la base. Vean qué complejo es el sistema en el sentido que el que tiene hidrógeno, el que tiene hidrógeno eh, es una base y el que ni siquiera tiene hidrógenos es un ácido. Entonces es como un concepto mucho más amplio, un poco más amplificado para poder identificar este tipo de sustancias. Así que eh, cuando vean sustancias que no cumplen con el patrón, si tiene hidrógenos y OHs, porque aquí estamos hablando de que es un no metal con hidrógeno, aunque haya puesto yo el hidrógeno por la izquierda, ustedes saben que este hidrógeno es positivo, pero que es parte de una excepción a la regla, acuérdense de eso. Entonces no es un ácido, bajo ninguna circunstancia esto podría ser un ácido. Entonces, ya después de la aclaración, ustedes saben que si tiene hidrógeno por la izquierda u OH por la derecha, con una teoría de Arrhenius se va y se identifica fácil. Pero si resulta que una de las dos sustancias no tiene ni hidrógenos ni OH o solo no tiene OH, por ejemplo, habrá que o analizarla con Bronsted-Lowry o con Lewis si fuera necesario, ¿ya? Entonces, para eso sirven entonces las tres teorías para dar complementariedad a la gama de compuestos que podríamos encontrarnos, ¿ya? Bueno, vamos a cerrar esta clase mencionando un fenómeno muy peculiar, en este caso del agua. Sabemos y hemos aprendido a lo largo de este tiempo que el agua es anómala. Lo han visto en física, eh, lo han visto en química y vamos a ver una anomalía más. Y la anomalía extra es el equilibrio iónico del agua. Pero que esta anomalía nos va a servir de pauta porque prácticamente es la que me va a permitir a mí hacer el análisis respecto a las escalas de pH, quién es ácido, quién es básico. Lo vamos a reconocer como una KW. Esa KW, si se acuerdan que cuando vimos equilibrio químico, la expresión de la constante de equilibrio era KEQ y que decíamos que esa KEQ se podía especificar en KC o en KP, si era de concentración o si era de presión. Eran dos categorías nada más. Pero resulta que aquí estamos viendo que hay una tercera categoría, que es la KW, o sea, el equilibrio iónico del agua. Este es específico para el agua, solo es para el agua y solo se cumple para dicha sustancia. ¿Qué es lo que sucede? Miren, lo que regularmente uno piensa que es normal, en realidad para el agua no lo es. Y es que, bueno, cuando tenemos un botecito lleno con agua, un vaso, una taza, lo que sea, tenemos más de una molécula de agua. O sea, esta es una molécula de agua, pero cuando ya tenemos dos o más, empieza a suceder este fenómeno. ¿Qué es lo que sucede? Si yo tengo dos moléculas de agua, a partir de dos, empieza a generarse una reacción. Miren, increíble. O sea, si yo tengo ácido clorhídrico en un contenedor, ese ácido clorhídrico va a ser ácido clorhídrico y punto, hasta que yo lo haga reaccionar con otra sustancia. Pero el agua no, resulta que el agua no. Si ellos hay más de una molécula, empiezan a reaccionar. Dice, ya me aburrí de ser agua. ¿Y qué ondas? ¿Qué propones? Entonces viene esta segunda molécula de agua. Esto es hipotético lo que estoy explicando, porque podría ser esta otra. Entonces, pero para tener el orden y verlo aquí en función de los resultados, esta molécula de agua le dice, mira, ¿sabes qué? Ya me aburrí, voy a dejar de ser agua. Y le manda un protón, lo vamos a ver desde la perspectiva de Bronsted-Lowry, le manda un protón hacia la otra molécula. Y entonces vean cómo la primera molécula de agua, en lugar de ser H2O, se convierte en H3 o más, se convierte en un ion, se llama el ion hidronio. Por eso decía al principio de la clase que lo correcto es escribirle hidronio y no solo H más. Entonces el ion hidronio se forma por la aceptación de un protón en su estructura y vean que convierte el estado líquido a estado acuoso. Y aquella molécula de agua que donó su protón se convirtió en OH.
y está o se encuentra en estado acuoso también. O sea, imagínense el maravilloso fenómeno que se da, que el estado acuoso se define como una sustancia disuelta en agua. Y aquí, ¿qué es lo que tenemos? Agua. O sea que es agua disuelta en agua. Algo así sería como la definición. Entonces, es un fenómeno maravilloso y entonces que se forma. Bueno, esto se convertiría en un equilibrio químico. Parte del agua que tengamos en un contenedor va a ser agua líquida, o sea, agua como tal cual la conocemos, pero otra parte va a estar disuelta en iones hidronio y OH. Muy débilmente, eso sí, pero va a existir una pequeña ionización producto de una reacción entre sus mismas moléculas. Entonces, si queremos hacer la expresión de equilibrio de esta reacción del agua, vamos a poner productos, esto, sobre reactivos, productos sobre reactivos, si se fijan. Hidronio por OH entre dos moléculas de agua, 2 mol de agua, ¿verdad? Un mol aquí, otro mol acá, entonces lo puse como un exponente acá. No importa cómo lo pongan. ¿Por qué no importa? Porque acuérdense que en un equilibrio químico, los estados líquidos no se colocan, no se toman en cuenta porque ellos no cambian, no se modifican con la presión. Entonces no me sirve, entonces eliminamos el agua líquida y solo nos vamos a quedar con el producto acuoso. O sea que la KW estará representada por la concentración de hidróneos y la concentración de OHs. Así es como debe ser. Y que puede ser aceptado de igual manera que la KW se escriba como H más por OH menos. O sea, el H más en lugar del hidróneo. Lo correcto, como les estoy diciendo, es que se coloque como hidróneo. Esto es lo correcto y lo completo. Pero también es equivalente de ponerle nada más H más, así como tal. Entonces, ya para ir cerrando esta explicación, las concentraciones tanto de hidróneo como de OH se estima que a condiciones normales, a temperatura de 25 grados Celsius, la concentración de cada una de estas sustancias será de 1 por 10 a la menos 7 mol sobre el litro, o sea, 1.0 por 10 a la menos 7 molar. Esa sería la concentración de cada una de las sustancias que se están generando. ¿Por qué? Porque el agua es neutra. Si se considera neutra, sus concentraciones son exactamente iguales. Es la única manera de tener una sustancia neutra. Entonces, pero resulta que podemos tener o podemos variar la sustancia a ácida o a básica dependiendo de las concentraciones de estas dos. Bajo condiciones normales, el agua va a ser neutra, ya dijimos, va a tener esta concentración. Ahora bien, voy a cambiar nuevamente a la superpizarra Paint y vean, lo que resulta es que, bueno, de lo que estamos hablando, fíjense, es que, bueno, voy a traerme, me voy a traer para que lo observen, esa porcioncita. La estructura me la traigo de allá para que la analicemos en la pizarra. Y fíjense, lo que hemos dicho es que como el agua es neutra, es porque sus concentraciones tanto de hidrógeno como de OH se mantienen iguales. Tienen un valor de 1.0 por 10 a la menos 7 mol por cada litro. O sea que, dicho de otra manera, si yo quiero encontrar el valor de la KW, o sea, el valor de la constante de equilibrio del agua, simplemente tengo que multiplicar el valor de la concentración de hidróneos, que sería 1 por 10 a la menos 7 molar, ¿verdad? 1 por 10 a la menos 7 molar por otra vez el mismo valor, 1.0 por 10 a la menos 7 molar. ¿Sí? Entonces, si multiplicamos esas dos concentraciones, vamos a encontrar que la KW será igual a 1.0
por 10 a la menos 14 en su valor a condiciones normales. Este es un valor estándar. 1.0 por 10 a la menos 14 es el valor de la constante de equilibrio del agua, la constante iónica del agua. Entonces, siempre va a ser 1.0 por 10 a la menos 14, siempre y cuando la temperatura se mantenga o se encuentre en 25 grados Celsius, o sea, condiciones normales. Si la temperatura es de 25 grados Celsius, la KW va a ser 1.0 por 10 a la menos 14, ¿ya? Y que cada concentración respectivamente sería de 1.0 por 10 a la menos 7. Entonces, este valor que está aquí es el valor de la constante de KW, que no se les va a olvidar. Es un valor que pueden memorizar, igual que el valor de la concentración de tanto hidrógeno como de OH bajo 25 grados Celsius, condición de equilibrio, que va a ser 1.0 por 10 a la menos 7. Ahora bien, a pesar de eso, tenemos que recordar también que esta condición de equilibrio puede generarse en tres términos. Bien. A ver, vamos a poner los tres. Aquí tenemos tres condiciones. Pero resulta que estas condiciones se pueden modificar, dijimos. Y es que la concentración de hidrógenos es igual a la concentración de OH, entonces vamos a tener una sustancia neutra. Esto es neutra. ¿Sí? Una sustancia neutra. Siempre. Pero ¿qué pasa si la concentración de hidrógenos es mayor que la concentración de OH? Entonces, como la concentración de hidrógenos es mayor, vamos a tener una sustancia ácida. ¿Sí? Ácida. Y si la concentración de hidrógenos es menor que la de OH, entonces vamos a tener una sustancia básica. Es una sustancia básica, ¿sí? Se puede decir básica o le pueden decir alcalina también. Alcalinidad y basicidad son la misma cosa, son palabras complementarias o son palabras equivalentes, mejor dicho. Entonces puede decir usted básico o alcalino, un medio alcalino, un medio básico. Lo importante es que ustedes sepan reconocer que la concentración de hidrógenos es mayor que la de OH, entonces es una sustancia ácida, que si las concentraciones de hidrógeno y de OH son iguales, entonces es una sustancia neutra. Y si la concentración de hidrógenos es menor que la de OH, entonces es una sustancia básica. Entonces así correspondería la, ¿cómo se llama? La relación de las concentraciones tanto de hidrógenos como de OH. Bueno, no sé si hay alguna pregunta final. Bueno, vamos a cerrar entonces con esto y pues gracias por la atención y la asistencia. Nos estaremos viendo en el refuerzo, el viernes, Dios mediante, si estamos vivos. En la otra semana también continuamos. La otra semana sería pH, ¿verdad? Estaríamos hablando de escala de pH. Creo que nos está funcionando hasta ahorita. Vamos bien, vamos a tiempo. Así que muchas gracias y nos vemos la semana próxima.